Bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio. Estaré contando mi testimonio, pero en no sé cuántos videos me lleve porque es un poquito extenso, pero quiero dar primero mi trasfondo de cómo el Señor me llamó. Quiero comenzar leyendo en Génesis 12. Es acerca del llamado que Dios hace a Abraham, pero tiene mucha similitud con mi llamado o con cómo el Señor me llama o de dónde me llama. Me identifico mucho con Abraham. Dice el 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bien, con esto quiero comenzar diciendo, fui nacida y criada en un hogar católico de nombre solamente, porque yo no recuerdo en aquel entonces que mi madre haya andado en los rosarios o así. Si bien yo siempre estuve envuelta dentro de la iglesia, de las cosas que se hacían en los rosarios para liturgia, hice todo. Obviamente mis padres llevaron a cabo mi bautismo, mi confirmación, creo que fue mi madre la que anduvo ahí. La primer comunión, obviamente no estoy segura, no me recuerdo de eso. Creo que ella fue la que me inscribió para ir a la doctrina, para realizar la primer comunión. Y después de eso, yo recuerdo que después de hacer la primer comunión, como que me olvidé de la iglesia y simplemente asistía en cada feria patronal del pueblo, que es el 19 de marzo, que se celebra San José. Y era, creo que, la única vez que asistía. Y ya más grande también asistía al ¿cómo se dice? No sé, a la representación que se hace acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y llegué a participar también de eso, llegué a ser participante de la danza también, porque como que me llamaba la atención todo eso en ese tiempo. Pero hasta ahí era solamente mi relación con la iglesia. Muchas veces, en las veces que llegué a participar en el sacrificio o en la representación del sacrificio de nuestro Señor Jesús, siempre lo único que en mi mente se quedaba plasmado era la imagen de la crueldad con la que Jesús había sido crucificado. Eso era lo que siempre quedaba en mi mente. Mi corazón siempre se quedaba compungido, se quedaba triste con esa imagen. Era impactante para mí mirar con qué crueldad, aunque todo era una representación obviamente, pero era impactante para mí con qué crueldad habían crucificado a Jesús. No, hasta ese momento, aunque lo había mirado muchas veces, nunca había entendido realmente el trasfondo, el por qué este sacrificio, simplemente que lo habían crucificado de la manera más bárbara que puede haber existido para mí en ese entonces y hasta el día de hoy también. Luego, después de eso, aconteció una situación en nuestro hogar, en el hogar de mis padres y mis hermanos, que me llevó a acercarme más a Dios. Esa situación yo le prometí a Dios que si Él respondía, yo iba a ir por un mes entero al rosario, que sí era como que un sacrificio un poquito fuerte para mí, porque era una joven, yo no pensaba en eso de los rosarios, y casi más bien la gente que asistía a los rosarios eran los niños y para el mes, porque creo que hacen un mes la entrega de flores al altar, o hacían, no sé, no tengo conocimiento ya de eso, pero sí era como que ya para mí era un sacrificio muy grande. Y bueno, en fin, yo lo ofrecí al Señor porque según Dios había respondido, pues yo asistí ahí. Al terminar mi mes de sacrificio de asistir a los rosarios,
Después ahí conocí a una señora que es una señora a la que aprecio mucho hasta hoy en nuestros días, la suegra de mi hermana. Y la conocí ahí y dijo ella, ¿por qué no me ayuda el siguiente mes? Y ella fue como que la que me fue envolviendo en eso. Bueno, con ella comienza otra vez el que yo me envuelva en las cosas de la iglesia, tales como el rosario, la paraliturgia. Porque yo vuelvo y repito, participaba en las danzas que se hacían. Para el 3 de mayo y también para, ¿qué otro? El 15 de mayo me parece. Entonces, ella me empieza a invitar para el rosario que le tocaba a ella dar el siguiente mes y luego me dice, oiga, ya, pues yo asistía con ella. Y luego ella me empezó a decir, oiga, ¿por qué no se apunta para limpiar el templo? Mire, cada persona hace eso, vaya ya con tal señora y se anota. Y yo dije, buena idea, es buena idea, y ya me empecé a apuntar. Luego comencé a ir, cada domingo sonaban las campanadas para ir a la paraliturgia, pero yo no, a veces iba, a veces no. Pero después de ese tiempo recuerdo que comencé a ir como más seguido y ahí conocí a una de mis grandes amigas a la que quiero mucho y aprecio y espero que continúe siendo mi amiga. Y con ella ya empezamos a ir y a juntarnos y así me fui envolviendo un poquito más en lo que fue las cosas de la iglesia y al estar ahí, bueno, pues ya ella comenzando a ser amigas y todo, nos fuimos a una Pascua juvenil que marcó mi vida, que doy gracias a Dios por esa Pascua, porque me abrió el panorama que qué bonito es servir a Dios, ¿no? Y qué bonito es, miré otra perspectiva del catolicismo que yo no conocía. Fue ese primer año, al siguiente año fue donde estalla la bomba y el Señor toca y hace en mi vida algo que no esperaba, pero es yo podría decir, el primer llamado que Dios hace a mi vida directamente, porque estando en la representación de la procesión de Cristo, yo miré todo igual que los otros años, como es que era cada estación de Cristo y todo, pero a diferencia de los otros años, hay una estación donde se crucifica y yo como que no lo tomé tanto en cuenta, sino que es en la procesión de la resurrección, cuando como ¡pum! Dios habla en mí o me revela o me trae claridad de lo que estaba pasando en ese momento y sentí dentro de mí un gozo, yo no entendí por qué, pero yo sentí alegría. Ese año fue diferente a todos los demás. Cuando regresamos al salón todos los jóvenes, el líder del grupo comienza a preguntar a cada uno cómo se siente. Todos están llorando por el sacrificio de Cristo. Obviamente estábamos conmovidos, pero yo dentro de mí no sé por qué es el primer año que yo no lloro, sino que siento un regocijo en mi corazón y porque se quedó plasmado en mí la resurrección de Jesús. Y con eso, mientras él va preguntando, pues todos dicen, no, pues me siento triste, qué mal, ¿no? Que lo hayan matado así, qué mal que haya muerto así y así. Y cuando me toca, llega el turno conmigo, el líder del grupo me pregunta, ¿cómo te sientes, Celia? Y yo le digo con una sonrisa, me siento feliz. Y me quedé así. Y él como que sacado de órbita me dice, ¿cómo que te sientes feliz? Le digo, sí, me siento feliz porque sí, yo sé que Jesús murió, pero Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y me quedé con esa sonrisa y él inmediatamente como que no entendió nada y yo tampoco, pero yo le dije, yo así lo que sentí en el momento lo solté y él como que se queda
oh, ¿qué está pasando? Porque ella está diciendo eso. Y inmediatamente le pasa el lugar a la siguiente joven que estaba a mi lado. Y ya, yo seguí con eso en mi corazón. Yo sentía regocijo realmente. Y no entendía nada ni por qué, pero yo lo sentí. Y ahí es donde comienza realmente no una comprensión de la resurrección, pero ese regocijo por la resurrección. Regresamos al pueblo y comenzamos contentas, felices por todo lo que había pasado. Creo que a todas nos sentimos algo, hubo un cambio, hubo algo que pasamos en esa Pascua, no sé, para mí fue la resurrección de Cristo. Nos fuimos y dijimos, vamos a hacer un grupo juvenil, ya teníamos tiempo hablando de eso, ya habíamos hablado con unas personas, y nos nacía el hacer el grupo juvenil. Entonces comenzamos el grupo juvenil bien emocionadas, hicimos invitaciones, las repartimos por todo el pueblo, hubo una gran asistencia de jóvenes el primer domingo, no lo esperábamos, estábamos contentos, nos repartimos en grupo, les hablamos acerca del propósito que traíamos, ellos aceptaron. El siguiente domingo comenzamos con los grupos por separado, cada uno iba a dar un tema y creo que allí es donde Dios, no creo, estoy segura que Dios ya me había sellado desde antes de que yo naciera para el propósito que Él tenía en mi vida y era el anhelo de que nuestra vida moral mejorara delante de Dios. Si bien en aquel entonces nosotros como jóvenes no teníamos una vida moral tan liberal como lo vemos ahora, pero sí había cierta inmoralidad en nuestras vidas como jóvenes y yo dentro de mí sentía como el cambio, no quería un cambio, quería que todos nos diéramos el valor que teníamos como jóvenes y yo quería transmitir de eso, no sabía cómo y no tenía tampoco las herramientas cómo, pero dentro de mí eso era lo que sentía. Yo quería que nosotros como jóvenes conociéramos el valor que teníamos delante de Dios y que nos diéramos cuenta que nuestra vida moral no estaba siendo totalmente del agrado de Dios, pero como no tenía nada de conocimiento en la palabra ni nada de acercamiento a Dios, entonces simplemente llevaba los estudios que se nos dieron para que nosotros los diéramos de parte de la sede de la iglesia del pueblo para darlo a los jóvenes, que también eran bonitos, que no me recuerdo ahorita de ni uno, pero me imagino que deben de ser eficaces, pero no eficaces, porque la eficacia viene cuando el Espíritu Santo está en medio de ello y también cuando hay un encuentro directamente con Jesús, con la persona que lo está dando. Entonces, como yo todavía no estaba en eso, por eso digo, no era eficaz. Luego los jóvenes como que a muchos no les pareció realmente el tema que yo traté ese domingo y para el siguiente tema vinieron menos jóvenes y así se fue deshaciendo el grupo. Pero luego, aunque se deshizo el grupo juvenil en el pueblo, continuamos nosotros como amigas trabajando para hacer unas torres, estábamos participando en el coro, las cosas que uno hace sin darse cuenta que no es tu don. Yo cantaba en el coro, pero me divertí, lo disfruté. Luego de ello, pasa el tiempo, ya como que se volvió una rutina, pero yo sentía en mi corazón, después de esa experiencia que yo tuve, después de esa Pascua juvenil que regresamos, mi vida no volvió a ser igual. Yo recuerdo subirme a la azotea de la casa de mis padres cada noche, mirar el cielo azul, el firmamento, el brillo de las estrellas, el brillo de la luna, cómo esa luna alumbraba los cerros, las montañas de mi pueblo, cómo era tan maravillosa esa visión, esa vista que Dios me daba, me permitía tener. Y cuando yo miraba a mi alrededor eso, desde ese día en específico,
digo, yo decía, tiene que haber algo más que esto. Yo sé, Señor, que tú existes, nunca he sido atea, siempre creí en la existencia de Dios. Y yo quería acercarme, yo sentía que si yo extendía mi mano en esas noches, yo podía alcanzar a Dios y la extendía literal, pero nunca logré alcanzarlo. Yo quería alcanzar una estrella, yo sentía en mi corazón que había algo más de lo que yo estaba haciendo en ese momento, que Dios era más de lo que yo tenía hasta ese tiempo el conocimiento. Y ahí comenzó Dios a tocar mi corazón, a anhelar algo más, a decir, tiene que haber algo más que ir a la iglesia, que hacer esto, que cantar, no sé, mi corazón anhelaba algo más y creo que era mi espíritu quien ya me estaba guiando hacia la verdad. Yo vuelvo y repito, cada noche que me subía yo decía, tiene que haber algo más, yo te quiero conocer, yo quiero conocer ese Dios que ha hecho esta maravilla, yo quiero conocerte, ese era el anhelo de mi corazón. Y luego pasa el tiempo y me vengo a Estados Unidos. Cuando yo vengo en el camino, saliendo de mi pueblo, en la camioneta de mi padre, venía en la parte de atrás y miraba cómo se alejaba mi rancho, mi pueblo querido. Pero cuando miraba que se alejaba, dentro de mi corazón sentía como que yo me iba acercando a eso que mi corazón anhelaba. Y decía, no me sentía triste, se me hacía feo alejarme de mis padres en ese tiempo, pero yo venía como, sé que como que dentro de mí sentía, hacía eco el hecho de que yo iba a conocer eso que mi corazón anhelaba. Y entre más me alejaba, era como casi como Abraham, como Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa, de tu parentela, de tu familia, a la tierra que yo te mostraré. En ese momento no existía esa palabra, ese versículo, ¿ok? Pero ahora lo puedo implementar a mi testimonio porque eso era exactamente lo que estaba pasando en mi vida. Llego a Estados Unidos y intenté ir realmente a la iglesia católica. Fui yo creo que con mi hermana 1 o 2 veces, pero no sé, yo no encontré satisfacción. No, era como ese deseo en mí, ese deseo que se aparecía dentro de mí, que se sentía dentro de mí cada noche al ver las estrellas en la azotea de la casa de mis padres, me llevó a decir, no, esto no es. Y aquí es donde va la segunda parte, pero se los dejo para una próxima parte. Hay mucho que contar, hay muchos detalles que me he saltado, pero lo suficiente para que conozcan un poquito de mí. Así que nos vemos en el próximo video. Bendiciones.